Hola, muy buenas tardes, Rubén. Buenas, Mari Carmen, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues estamos aquí hoy porque habíamos sentido, ¿verdad?, de compartir un poquito sobre el tema de las adicciones. Adicciones en un sentido amplio porque, bueno, pues revisando, ¿no? Hay muchas adicciones, ¿no? Desde las adicciones como más, cuando pensamos en adicción nos viene adicción a la droga, al alcohol, pero también está como la adicción, decimos, al móvil, la adicción a los pensamientos, la adicción a la culpa, en fin. Ahí hay como bastantes cositas interesantes para mirar, ¿verdad? Y bueno, pues es un poquito lo que queríamos compartir hoy, nos queríamos compartir un poquito desde aquí. Sí, la verdad es que es un tema, como tú me has dicho antes, ¿no? Empezando por la adicción a este pensamiento, ¿no? A este pensamiento, a esta forma de pensar, a esta forma de vivirse. La adicción es como constante, ¿no? En ese caso, no tiene por qué ser a una sustancia ni eh, pues a otras cosas. Hay muchas obsesiones también, ¿no? Que son realmente adicciones. Y lo que comentabas, la adicción a la culpa, ¿no? Ahora comentábamos hace un poquito, pues la culpa que habíamos sentido los dos, ¿no? Mari Carmen en una situación y yo en otra, que de repente estaba en una sesión con un compañero haciendo conversación en inglés y tal, y se ha ido la señal de internet de casa. Y lo primero que ha sido es sentirme erróneo, ¿no? Y sentir culpa, primero porque se ha colgado la llamada, y luego pues me ha venido que queríamos grabar toda esta conversación y que no podía conectarme a internet, y luego por la tarde tengo un Instagram live y tampoco puedo, ¿no? Una sensación de erroneidad y de culpa brutal, ¿no? Que, que yo creo que todos la conocemos, ¿no? Y en mi caso se da aquí en el pecho, y es un vacío, un ser erróneo, como que algo se cruje dentro, y como que algo no está bien en lo que está pasando, ¿no? Como que me siento víctima del mundo realmente cuando sientes esa culpa. Y nada, simplemente en mi caso ha sido así, hemos sentido un poquito todo, Mari Carmen y yo, y siempre ayuda, ¿no? Cuando hay esa culpa, cuando sientes esa culpa, llevarlo al sentir sin tratar de que desaparezca ni que le pase nada, ¿no? Simplemente atenderla, observarla, y se deshace sola realmente. No tiene por qué deshacerse en ese momento, ¿no? Pero muchas veces sucede, otras veces tarda más. Pero como mínimo se alivia el sentir, o así es como lo experimento yo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es que yo creo que simplemente es eso, el hecho de aquietarnos y de estar con lo que hay sin intentar cambiarlo, que es como lo habitual en nosotros, es intentar cambiar esa experiencia, porque no nos gusta, nos da miedo y no queremos sentirla. Entonces es como, vamos a quitar esto del medio, a ver, entonces voy a coger el móvil, a ver a quién me ha escrito, a quién le puedo mandar un mensaje o no sé, ¿no? O bueno, pues también en la adicción al alcohol y todo eso, me imagino que tiene que ser algo muy similar, ¿no? Como que sucede algo que contraviene como lo que yo creo que tendría que estar sucediendo y pum, aparece ese sentimiento de que no quiero sentir y que de alguna manera, pues eso, no me quiero sentir así. Y es como, ¿a qué puedo acudir ahí fuera que alivie esto que estoy sintiendo que no quiero sentir? Que, no, que realmente quiero borrar de mi experiencia, ¿no? Es como esa sensación de querer realmente eliminar completamente eso, ¿no? De mi experiencia, ¿no? A mí lo que me estaba pasando un poquito ahora también, ¿no? Por compartir, Sí, sí. es que para grabar la sesión de ahora estaba aquí Laia con su padre
y hoy hace en Madrid bastante calor, ¿no? Y entonces, como la niña muchas veces, aunque esté aquí el padre, entra por la puerta y suele interrumpir y tal, pues les he dicho, bueno, iros fuera, iros al parque y tal. Y yo decía a Rubén, digo, jo, me he sabido un poco mal, porque es verdad que hace mucho calor y tal, y no, y aparece, y por cualquier cosa, ¿no? O sea, en la forma realmente, todo lo que sucede, como tantas veces, ¿no? Nos sentimos como que es que no tendríamos que estar actuando así, que a lo mejor tendríamos que actuar de una manera diferente. Y es como, ¡guau! Realmente es un ataque continuo a mi propia experiencia, a mi propia vida, a mi propia manera de actuar, ¿no? Porque digo, ay, pues si he hecho esto, porque lo he hecho, si no lo he hecho, porque no lo he hecho. Y es como, hay como un bombardeo continuo, ¿no? Cuando te paras a mirar eso y dices, ¡guau! Qué cansado es esto, ¿no? Qué cansado es pelearme todo el rato con mi experiencia, ¿no? Sí, 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 realmente es eso. Y fíjate como que se da de repente como todo, ¿no? Porque te comentaba me comentabas tú lo de Philip y lo de Laia y yo lo del tema de la culpa que he sentido al irse a internet, pero acababa de sentir culpa también, como te he comentado, con un amigo que estábamos haciendo clases de intercambio de inglés-español y de repente no ha ido todo como Rubén se esperaba y también como que te descentras, ¿no? Y luego para centrarte, pues es complicado, ¿no? Y realmente es eso, es una pasada, Mm. es brutal y yo creo que también hilándolo con el tema de las adicciones, ¿no? Por un poquito comentar la idea, ¿no? Cómo surgió Mm. este, este encuentro, que viene perfecto que hayamos sentido culpa los dos antes en distintos, o sea, en distintos lugares, pero a la misma vez y precioso para el tema de las adicciones, ¿no? Porque vamos a mirar la culpa, o así lo siento, ¿no? Surgió un poquito, bueno, de hecho ya habíamos hablado de hacer algo juntos de nuevo, no paramos de hacerlo, pero eh, porque hacemos los encuentros estos de un curso de milagros cada 15 días y luego nos solemos ver para sentir, Mari Carmen y yo, y para compartirnos, ¿no? Cositas que van pasando y nos ayuda un montón, la verdad. Y entonces habíamos dicho de hacer un encuentro, en principio sobre el perdón, habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Y luego pues surgió, entre medio hice un encuentro con Arantxa, con Jorge Pellicer, Dora Gil Mm. y Nuria Guinart, y sobre el tema de las adicciones y la curación. Y bueno, surgió entre los dos un poquito la idea de profundizar un poquito en el tema, porque sentíamos que el encuentro había estado bien, pero que habían cositas que podíamos profundizar más, ¿no? Por ejemplo, como el tema de la culpa, que justo ha venido hoy, un montón de temas. Entonces, bueno, la idea era esta, compartir un poquito entre los dos, pues no solo el tema de las adicciones a las sustancias, ¿no? Como decía Mari Carmen, pues la adicción al móvil, la adicción a este pensamiento, un poquito todo esto. No sé si quieres añadir un poquito algo sobre esto, pero Mm. vamos que... Mm. Sí. No, en principio me viene un poco eso, ¿no? Como esa, bueno, pues como esa quizás lo que estábamos hablando un poquito ahora antes de empezar a grabar todo esto, era un poco que había estado viendo estos días un poquito el tema de la adicción al pensamiento, ¿no? De cómo realmente somos adictos a pensar. Y, y, y es una pasada porque de repente es como que empiezas a darte cuenta de que realmente es una adicción, o sea, no tiene por qué ser así. O sea, no tengo por qué estar continuamente pensando acerca del pasado, acerca del futuro, acerca de... No, o sea, no tiene por qué ser así, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, claro, que hay una tendencia de la mente a pensar continuamente, ¿no? Hay como una historia aquí que me cuenta todo el rato, ¿no? Que, pues eso, que Mari Carmen es así, que ella es de esta manera, que quiere conseguir estas cosas, que quiere que su futuro sea de esta manera, que su pasado fue de esta otra, ¿no? Y realmente hay como una adicción ¿no? a esa historia, a la historia de Mari Carmen, ¿no? A identificarme simplemente con esto, ¿no?
con este cuerpo, ¿no? Por así decirlo. Y cómo realmente existe la posibilidad de decir, ostras, es que eso, de alguna manera, yo lo estoy energetizando, yo estoy poniendo ahí toda mi atención, pero también, igual que pongo ahí toda mi atención, tengo la posibilidad de hacer como un espacio en mi experiencia, de abrir esa atención, de abrirme más allá del pensamiento, o sea, abrirme a experimentar mi vida más allá de pensarme, que es, para mí sería como experimentar mi vida también desde el sentir, ¿no? Desde abrirme realmente a sentir sin palabras, o sea, a simplemente ser, ¿no? A decir, ostras, pues hay una historia aquí que me cuenta, ¿no? Que hace un ratito he sentido culpa por esta situación, por no sé qué, por no sé cuánto. Pues eso es la historia, ¿no? Pero yo ahora cuando, ¿no? Cuando me viene todo solamente, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy? Y simplemente atender esto que es presente, que es continuamente presente, ¿no? El sentir es presente, no está en el pasado, no está en el futuro, siempre está presente, ¿no? Sí que es verdad que la historia me cuenta que está en el pasado, ¿no? Porque esto ha pasado hace un rato, ¿no? Y digo, pues ha pasado hace un rato, pero en este momento lo cierto es que eso solamente es un recuerdo. Entonces yo tengo que utilizar mi pensamiento para acordarme de toda esa historia. Si yo no utilizo mi pensamiento, eso no existe, no existe, no es real. Entonces, de alguna manera es como tenemos la posibilidad también de hacernos adictos al sentir presente, a Qué estar bueno. realmente conectados ahí con la vida, ¿no? A estar en lo que hay. Navegando el miedo, por supuesto, porque afrontar mi sentir supone afrontar ingentes cantidades de miedo, sobre todo cuando yo empiezo a abrirme a esto. Lo primero que aparece es el miedo a sentir esa intensidad que se da siempre en el momento presente. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Estoy aquí, estoy sintiendo, wow, estoy sintiendo un poco de nervios porque, oye, estamos grabando, tal, hay gente que va a mirar, no sé qué. Y a la vez hay como una presencia, como una atención, ¿no? A eso que está pasando aquí, ¿no? Entonces, desde ahí te das cuenta de que tú no eres esos nervios, eres como todo el espacio ese que está ahí, ¿no? Abrazando y siendo consciente de los nervios, siendo consciente, ¿no? De aquí, de Rubén, de la pantalla, ¿no? Y es como, wow, es como un espacio mucho más amplio. Y existe realmente la posibilidad en nuestra experiencia de, bueno, pues desde, como digo, ¿no? De experimentarnos más allá de esa adicción al pensar, de experimentarnos también desde simplemente el ser. El ser es, para mí es estar identificado con el ser, pasa por sentir mi experiencia en el presente. Ahí, pues eso, se abre un espacio diferente. Claro. Sería visitar ese espacio, ¿no? Constantemente. Ante todo lo que hagas, ante todo lo que suceda, ante todo lo que pienses. Mm. Y a medida que lo visitas más, pues lo vas anhelando más. Y, y has dicho ser adictos a sentir, ¿no? Pero realmente es una adicción a la paz. Entonces, pues si soy adicto a la paz, bienvenida sea, ¿no? Porque sé qué frutos me traerá, ¿no? Entonces, sería un poquito, suceda lo que suceda, hay una adicción a una sustancia, hay una adicción a un pensamiento, a un móvil, a cualquier cosa, visitar una y otra vez este espacio, sin tratar de cambiar nada, sin tratar de hacer nada, visitarlo, ¿no? Y entonces yo creo que ese observador que comentabas, poquito a poco, se va, se va tomando contacto con él, que al principio cuesta, ¿no? Por ejemplo, el otro día en la videoconferencia Jorge Pellicer hablaba, ¿no? Del tema de las adicciones y estar en el yo soy. Este sería ese espacio realmente, ¿no? Pero ¿cómo hacemos si no estoy en ese espacio yo soy, ¿no? Pues simplemente intentando visitarlo, que que no lo puedo sentir, no pasa nada. O sea, mi anhelo de paz es tan grande que lo sentiré al final. O sea, lo sentiremos todos juntos. Que en ese momento no puedo, que no puedo sentir paz. No pasa nada, me la imagino. A veces esto me ayuda, me ha ayudado siempre cuando yo estaba ahí, no puedo, no siento paz, siento la herida, ¿no? ¿Qué hago? Pues me lo imagino. ¿Qué sería sentir paz ahora? Aunque no lo sienta, no pasa nada. ¿Qué sería sentirme en paz? ¿Qué sería amar este momento ahora? ¿Cómo sería? Ah, vale, me lo imagino.
Es un pensamiento realmente, me estoy imaginando, por tanto lo voy a experimentar tarde o temprano. O sea que no es tan difícil. Lo difícil es en lo sostenido, sentirlo siempre, ¿no? Porque estamos ahí entrando y saliendo, pero si aún no lo he experimentado, si aún creo que no lo puedo experimentar, me voy a sentir, a dar espacio y me lo imagino y eso me puede ayudar, ¿no? Entonces, comentando esto de esa conciencia, de hecho salió un poquito también, este encuentro salió un poquito de ahí también, ¿no? De bajar todo esto a tierra, ¿no? Porque está como todo incluido, ¿no? Esa conciencia yo soy, ese observador y esa conciencia testigo que aunque creamos que no la hemos sentido, lo hemos sentido todos, seguro. Cuando estamos ahí en la playa observando las olas y nos fundimos con todo el entorno y desaparece todo. O cuando estamos con nuestra pareja haciendo el amor, o cuando hay cosas que todo desaparece, o incluso haciendo deporte. Hay miles de sitios, ¿no? En que sientes esa unidad y sientes esa conciencia testigo, como que mira desde afuera, no es nada especial tampoco, ¿no? Que luego a veces nos lo pinta como algo especial. También bajar a tierra eso, esa conciencia testigo, ¿por qué no? Entonces, bueno, sentimos bajar un poquito a tierra todo el tema de las adicciones, pues tratar el tema de la culpa, tratar el tema de esa incompletitud que sentimos, ¿no? Que nos lleva a buscar la completitud fuera, ¿no? Con algo de fuera, pero que sabemos por experiencia que no es el camino, ¿no? También comentar de que, pues, por ejemplo, que detrás de cualquier anhelo o cualquier acción que hace el ser humano o hacemos nosotros, está el anhelo de estar en paz. Por lo tanto, es inocente, ¿no? Y no sé, me venía para empezar así, bueno, para empezar, para continuar, leer el textito aquel, porque da bastante pie a comentar cositas. ¿Te acuerdas el textito aquel de Jeff Foster? Sí, que, precioso. leí, que Genial. leímos, que yo tenía pensado leerlo con Dora y tal, pero no se dio. Y Sí, creo que es de un sí. libro que se llama La aceptación más profunda, la más profunda aceptación. ¿Qué sería la más profunda aceptación? O sea, realmente ya es el sumum de todo, ¿no? Es realmente, incluso sería ese estar en paz cuando no estoy en paz, ¿no? Sería abrazar absolutamente todo, ¿no? Eso es la más profunda aceptación, incluso estando en conflicto. Entonces, un poquito este libro apunta hacia eso, ¿no? Y por eso habla de las adicciones. Pasa por aceptar las adicciones en un primer momento y en un segundo y en un tercero, ¿no? Luego comentaremos más cositas sobre nuestra experiencia con todo esto. A ver, que lo encuentre. Es que lo tenía señalado. Aquí. Vale. Es un capítulo que se llama Las adicciones de este libro. Y bueno, cojo un extracto, ¿no? Y te habla de las adicciones. Y Jeff Foster dice: es casi como si intentáramos anularnos a nosotros mismos con las drogas, el alcohol o el sexo. A cierto nivel, así como la ola anhela retornar al mar, nosotros también anhelamos deshacernos de la carga que supone ser un ser. Ser un yo separado, perdón. Anhelamos perdernos en la vida, que la vida nos absorba. Cuando vuelvo a casa después de un largo y agotador día de trabajo, me tomo una copa y otra, y pronto todos mis pensamientos parecen estar muy lejos, como si no existieran ni hubieran existido nunca. No es simplemente que me olvidé de ellos, literalmente han desaparecido de mi experiencia en este momento. A cierto nivel, el objeto de la adicción nos permite satisfacer el anhelo más profundo que tiene todo ser humano: desaparecer, dejarnos absorber por la vida, desintegrarnos en el momento, volver a casa, regresar al vientre materno, librarnos del peso de ser un yo separado, disolvernos de nuevo en el océano y descansar al fin.
Mientras me bebo otra jarra de cerveza, me inyecto la droga de moda o conduzco de camino a casa en mi deportivo nuevo. Siento que todo está bien durante un rato. Sería maravilloso si este mecanismo nos diera de verdad lo que nos había prometido, completud permanente. Pero no es así. Siempre llega el bajón. La luminescencia va perdiendo intensidad y el malestar aflora otra vez. Vuelve el dolor. Regresa el sentimiento de incompletud, a veces con más intensidad que nunca, y entonces pierdo la cabeza por la siguiente dosis, el siguiente momento de alivio, la siguiente experiencia. El buscador reaparece, aún incompleto, aún insatisfecho, tal vez más insatisfecho que nunca. El sentimiento de vacío y descontento vuelve a aflorar, la sensación de carencia regresa, y yo retorno al relato de mi vida vacía e insatisfecha, y luego anhelo librarme de todo ello otra vez. Y un poquito más adelante te dice, no somos en realidad adictos al sexo, somos adictos a la aparente liberación que nos proporciona, a sentirnos temporalmente libres de la carga del yo. No somos en realidad adictos al juego. Lo que ocurre es que el juego nos saca de nosotros mismos durante unos inestimables minutos, horas o días. No somos en realidad adictos a los objetos o a las personas, somos adictos al sentimiento de liberación que parecen traer consigo. El buscador es adicto al placer, es la ola que quiere volver al océano. Parece que hubiera muchos tipos de diferentes adicciones, pero de hecho solo existe una, y esta es la adicción del buscador a la liberación. Y cuando entiendes esto, te dice, cuál sea el objeto de la adicción empieza a ser menos importante. Qué ¿Lo bonito. sientes? Adicción a la liberación, total. Es que cuando, cuando somos adictos, cuando tenemos una adicción a algo, es interesante poder pararnos a profundizar un poquito, ¿no? ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Qué es lo que quiero, ¿no? Detrás de este comportamiento compulsivo, detrás de esta búsqueda, ¿no? Del sexo, del alcohol, ¿no? De esa sensación de temporal, de completud, ¿no? Que se da con la adicción, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando realmente? O sea, es interesante pararnos y hacernos la pregunta, ¿no? Para ir un poco al origen, ¿no? Porque parece que está ahí todo como muy tapadito, ¿no? Claro, lo que quiero es, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues pasar un rato agradable o quiero... Pero, ¿qué deseo realmente, no? O sea, ir más allá, ir más a... ¿Qué es lo que anhelo sentir ahí? ¿Qué es lo que quiero en el fondo, no? Y ahí para mí es como wow, como que se va haciendo cada vez más obvio, ¿no? Lo que realmente mi deseo profundo es estar en paz, estar completo, desaparecer, como dice ahí, me parece una magistral frase, ¿no? De lo que el anhelo de todo ser humano, desaparecer, es como, wow, como tener que dejar de sujetar, ¿no? Un personaje que tiene que ser de esta manera o de esta otra, o tener este trabajo, tener este otro, tener una pareja o no tenerla. ¿No? O sea, simplemente es como, ¡guau!, como liberarme de todo eso y unirme a la vida que soy profundamente, ¿no? Entonces es como, me parece precioso, ¿no? El texto como apunta ahí como a esos dos pilares, ¿no? Por un lado, la adicción a la liberación, realmente la adicción a querer estar en casa, querer sentirme completo, querer estar feliz, en paz, ¿no? Y desaparecer, realmente fundirme con la vida, unirme a todo lo que sucede en mi vida, ¿no? Dejar de pelearme con lo que ocurre, dejar de pelearme con mis pensamientos, dejar de pelearme con mi carácter,
¿no? Con mis reacciones aparentemente erróneas, ¿no? En el mundo, con mis defectos, con mis, no sé, un poquito todo eso, ¿no? Liberador, Mari Carmen, es muy liberador. Para este puntito de Rubén y para la mente realmente súper liberadora, ¿no? Cuando, eh, hablando un poquito de la historia, ¿no? De mi experiencia y también, pues, por qué me abrí también a compartirlo, ¿no? Pues para poder, pues, verlo inocente realmente, compartirlo con la gente, pues para darme cuenta de que no es real y de ver la inocencia que estoy sintiendo ya desde hace tiempo con todo este tema, ¿no? Porque es un tema muy tabú, ¿no? Y es un tema que cuando has sido adicto a una sustancia, pues te lo callas y solo se lo dices a la gente que ha sido adicta y como que, bueno, está en la mente ese juicio constante, ¿no? De hecho, como comenté en el otro encuentro, todo surgió, ese primer encuentro con Arantxa y tal, surgió de un juicio que yo sentí, que hacía Arantxa, pero que no lo estaba haciendo Arantxa, que estaba en mi mente aún, ¿no? Ante que yo le dije, pues tengo un tema de consumo y de hecho aún se da en mi vida, tal. Y no es un tema que haya sido fácil, ¿eh? No es un consumo posiblemente de porros, es, bueno, es pues otra sustancia, ¿no? Que ha habido mucho sufrimiento y mucha culpabilidad, ¿vale? Durante muchos años. Entonces, bueno, no es eso que, bueno, es que me fumaba un porro y soy adicto. No, eso no es una adicción. Una adicción es cuando necesitas de algo para, ¿no? Eh, pues en este caso, para escapar del mundo, ¿no? Porque el esfuerzo y el sacrificio es tan grande que te lleva a buscar algo ahí fuera, ¿no? Entonces, comentaba que es liberador. ¿Por qué es liberador? Porque hemos vivido tanta culpa, pero no respecto a una sustancia, entre todo, cuando te sientes erróneo, cuando te sientes culpable como tú te has sentido antes, hay tanta dureza y tanto machaque que entonces reconocer que eres inocente y esa liberación es brutal, ¿no? Yendo un poquito hacia atrás en los años, yo he llegado a ir he hecho 20.000 terapias, incluso he hecho terapias concretas para dejar esa sustancia, ¿no? Y todas basadas en la parte más cognitivo-conductual, de contención, de dejar de ver a tus amigos, de dejar de ir a tales sitios. Y sí, bueno, he estado 2 años y medio sin tomar nada, pero luego cuando tomas, pues tomas por todos esos 2 años y medio, porque no ha sido a la causa, ha sido al efecto. Y la causa está dentro, como tú bien decías antes. Y en preguntarse, ¿por qué estoy haciendo esto? También quitarle también como tanta importancia a lo que es el consumo, porque como también decía Jeff, te das cuenta de que eso pasa a un segundo plano cuando vas adentro, cuando te empiezas a indagar y a ver. Entonces, aquellas terapias que yo había hecho estaban basadas solo en eso, en como aniquilar el comportamiento, ¿no? O la acción, como suprimir ese comportamiento, igual que en otras adicciones. El que es adicto al juego, la terapia de shock, de hecho, fíjate cómo se llama, terapia de shock, se basa en eso, en acabar con ese comportamiento. Y entonces, perfecto. No, de hecho, yo conozco mucha gente que acaba con un comportamiento y le aparece otro. Que eran adictos a la coca o a la heroína y ahora son adictos al gimnasio. Vale, ok. Para la sociedad y a un nivel físico parece que es menos de esto, pero la adicción sigue siendo la misma. Entonces, descubrir este camino, el camino del perdón, el camino de la no dualidad y poder meterte en esta mentalidad, pues es liberador, porque te das cuenta de que eso que está sucediendo ahí son efectos, simplemente. No es la causa de nada, no es la causa de que yo esté mal, no, 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 al revés. Voy adentro y veo por qué estoy mal, veo qué pasa aquí, veo qué estoy buscando, veo. Y no porque esté mejor o peor, simplemente por ser consciente, ¿no? Entonces te das cuenta de que ya el foco se va hacia adentro y no está tan afuera en el comportamiento. Entonces, si ya no está tan afuera en el comportamiento, empiezas a verlo un pelín más inocente. A veces, otras veces no. Porque cuando consumes, vamos a hablar también de una forma general, cuando tienes esa conducta adictiva también, no solo en el consumo, cuando
yo qué sé, le dices hijo de puta a alguien, ¿no? Que viene la culpa luego, ¿no? E incluso te puedes sentir una persona que insulta demasiado, ¿no? Te lo digo, pues tiene una adicción a eso, ¿no? A devolverse. Hostia, pues cuando lo haces, te sientes mal. Entonces como que, vale, pues teñir todo eso de inocencia. No pasa nada, voy a ver dónde está la causa, qué pasa, voy a ver que no soy erróneo por hacer eso. Lo que tú decías antes incluso, ya fue, ya he insultado, ya he consumido, ahora no está siendo. Siento culpa, vale, no pasa nada, me ocupo de la culpa, le doy espacio a la culpa. Es una práctica que he hecho durante los 6 últimos años, ¿no? Que me han ayudado pues todos los facilitadores que he tenido, Agus, Carlos, Reyes, ¿no? En, en dar espacio a todo eso e incluso cuando has tenido ya la conducta y sientes toda esa culpa porque sientes como que es un paso atrás, ¿no? El ego te hace sentirte erróneo, te hace sentirte totalmente culpable. Entonces, darle espacio a eso y reconocer como que no ha dependido de una autoría personal únicamente. De hecho, no ha dependido de una autoría personal de Rubén. Aunque así lo parezca, ¿no? Que parece que es Rubén el que ha ido a consumir y Rubén es el que, en el momento que crees que es Rubén el que ha ido a consumir, crees que es Rubén el que ha pecado. Y crees que es Rubén el que deja de consumir y el que vuelve. Entonces, todo eso está teñido de culpa, porque está teñido de persona, de personalismo, de ego. Entonces se trata de deshacer una y otra vez esa idea de que eres alguien haciendo algo, de que eres alguien consiguiendo algo, dejándolo o bien consumiendo, y de que eres responsable de algo tú como persona. Y entonces pasar a esa otra mentalidad y darte cuenta de que eres inocente, de que si algo ha sucedido ha sido porque está en tu plan, que posiblemente ahora no alcances a verlo. ¿Por qué? Ni el sentido, pero posiblemente un día lo veas o posiblemente no, pero no pasa nada tampoco. Entonces, ahora me he despistado un poquito. Lo quería comentar por el tema de la inocencia. Hay un plan, ¿no? Detrás de Sí. todo lo que sucede. Es como que a veces parece como que ocurre por casualidad, ocurre por mala suerte, ocurre porque soy malo, ocurre... Gracias, cariño. Que cuando damos un paso para estar aquí ahora todos, como estamos Mari Carmen y yo, pero posiblemente en otro momento nos estén viendo la gente, no ha dependido de una decisión personal de Mari Carmen o de Rubén. Ha sido el universo, la vida, que ha dicho, vamos a dar este paso. ¡Bum! Y se ha dado al unísono. Entonces no puede ser real la culpa de un punto separado de algo, porque se ha tomado la decisión a otro nivel y enorme, ¿no? Entonces, wow, si vas recordando eso constantemente, incluso aunque vayas consumiendo, como yo lo he hecho, o sea, que yo no lo he enfocado en el parar el consumo, no. De hecho, lo comentaba el otro día, o sea, y me abro totalmente a sincerarme porque no tengo nada que perder ya, ¿no? La otra vez me venía la culpa de porque me pudiera escuchar mi madre, pues no, yo creo que es lo más sincero y lo más honesto que pueda ser, ¿no? Y, y, y no tengo nada que esconder ya y a medida que yo también lo puedo compartir y lo puedo ver más inocente, pues bienvenido sea, ¿no? El compartir. Y en este caso, pues lo que comentaba, que es el universo entero el que da el paso. No puede haber error. El error solo puede estar en una mirada totalmente como limitada, ¿no? Pero también digo, ok, todo esto está muy bien, pero cuando estoy sintiendo la culpa y me estoy sintiendo erróneo y me siento la última mierda del mundo, ahí estoy creyendo en la herida. Ahí la estoy haciendo real. Totalmente. Me viene mucho la idea esta de un curso de milagros, ¿no? Que dicen en algún momento del curso, ¿no? Es como, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? ¿No? Claro, Porque eso esto es. es como, puede ser como muy cuestionable, ¿no? ¿no? Porque a lo mejor yo puedo cuestionar esto de que no es Rubén o que no es Mari Carmen la que está tomando esa decisión de consumir o no consumir o hacer, ¿no? O sea, yo a lo mejor en un momento dado puedo decir, bueno, pues eso
no es verdad porque yo soy una persona, no estoy identificado con esto y puedo no verlo así. Pero para mí hay como una cosa que, ¿no? Que sería un poco como súper claro, ¿no? Para mí es como de alguna manera es lo que yo estoy pensando, sea lo que sea, me está llevando a sentirme en paz o me está llevando a sentirme en conflicto, ¿no? Entonces, de alguna manera, si yo me estoy sintiendo mal, es porque me he desalineado de mi ser, porque me he desalineado de lo que yo soy, que soy paz y amor. Entonces, si yo me he desalineado de eso, voy a experimentar Desalineado. desalineado, desalineado. Desalineado. Como Jorge, con el pelo. Sí, pues si me he apartado de alguna manera, ¿no? De lo que yo soy profundamente, el amor, de la paz, voy a experimentar miedo, voy a experimentar incorrección, voy a experimentar toda esa gama bueno, pues de sensaciones, de sentimientos, ¿no? Entonces ahí de alguna manera es como, se me va un poco la idea de lo que quería decir, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Es como decir, sí, puedo creer que, o sea, al final puedo creer que soy yo o que no soy yo, ¿no? El que hace ese comportamiento, o que es la vida o que soy yo, pero si creo que soy yo, ahí yo te diría, igualmente, plantéate, ¿qué quieres? ¿Ser feliz o tener Claro, razón? Porque tú puedes tener razón de que eres tú el que está pecando, el que tienes la culpa, el que no sé qué, pero ¿cómo te estás sintiendo? Tú te quieres sentir así, porque obviamente cuando te sientes culpable no te sientes bien. O sea, te quieres claro. sentir así, esa es la realidad que tú quieres crear en tu vida. O prefieres elegir paz de alguna manera, ¿no? O prefieres elegir esos pensamientos que te van a llevar a verte realmente inocente, a verte en paz, ¿no? Porque no puedes decir, bueno, esto es una historia que me cuento para sentirme bien. Es que de alguna manera es como, ¿cómo te quieres sentir? Es que tú estás eligiendo en cada momento cómo te quieres, a qué le quieres dar valor. No hay ningún poder sobre ti, eres tú el que está dando todo el poder a las circunstancias y a los pensamientos de tu vida para verlos de una manera culposa o que te lleven a sentir mal, o todo lo contrario, o verlos desde la inocencia. Entonces, para mí es como que ahí como que está súper claro, ¿no? Y bueno, pues la gente pensará que eso, que soy pues eso, ¿no? Que piensen lo que quieran, ¿no? Porque al final pues, la gente pensará que pobre iluso, ¿no? Que está ahí pensando que es inocente. Claro, Y es como, sí, sí, es que el reconocimiento de mi inocencia, el recuerdo de quién soy, me lleva a entrar en paz. Entonces, ¿qué más totalmente. da? Que venga ¿no? Del personaje, o que venga ¿no? de la vida, o que es lo mismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Me venía un poco... Sí, no, no, totalmente. Es buena, muy buena esta idea y que la introduzcamos porque eso te lleva a la atención consciente, ¿no? Y qué hacer, ¿no? Cuando estoy en esa herida, cuando estoy en esa culpa y me la estoy creyendo y la veo como real, porque para mí que me digan en ese momento que eso no existe y qué tal, puede ser un cuento chino. Vale, pero igual, aquello que decías, hostia, si estoy sufriendo es porque no estoy en el camino correcto. Ah, y también esa idea de recordar la inocencia. No estoy pecando porque no puedo pecar realmente, porque es todo el universo, ¿no? Entonces, sería como atender conscientemente, constantemente, todo momento, ¿no? Yo en mi experiencia lo he hecho. O sea, he tenido pedos de mucha inconsciencia, entonces la culpa es proporcional a la inconsciencia, o sea, la culpa al día siguiente ha sido brutal, porque igual han sido horas de despiporre hace tiempo. En cambio, posiblemente he entrado más consciente y sintiendo menos inocencia y durante el de esto, pues también, y luego no he sentido tanta culpa, ¿no? O sea, que también se trata del tema de la conciencia. Porque es que a veces, cuando ya llevas mucho tiempo con una conducta repetitiva o con un comportamiento repetitivo, ya no disfrutas nada. Yo no disfrutaba, ni disfruto cuando consumo. Algo sí, pero no. ¿Y cuánta gente cuando entra en broncas o se adicta al conflicto disfruta estando en el conflicto? Ya llega un momento que ya no disfrutas. O sea, que es como, a veces sí, pero ya normalmente no. O sea, llega un momento que te empiezas a plantear, ¿qué sentido tiene esto? Pues chicos, algún sentido tiene a nivel profundo, porque está en tu vida, ¿vale? Quiero dejarlo, vale, no vas a ser tú el que lo vas a dejar. Dejará de tener sentido
cuando deje de tener sentido. Yo también he estado siempre, pero ¿qué sentido tiene esto, Dios? Por favor, muéstramelo. Porque yo quiero dejarlo, no quiero tomar, sufro, no me gusta. Pero aún se da en mi vida. ¿Qué pasa? Que también si crees mucho en el problema, al final lo haces real, ¿no? Si resistes, persiste, como dicen, ¿no? Entonces, si vas a esas terapias o esas cosas que están centradas únicamente en que la adicción es el problema real, en que el consumo es el problema real y que eres un enfermo de por vida, como en muchas te dicen, ¿no? O que eso ya es genético, o te dicen una serie de cosas que dices, bueno, entonces ya la etiqueta, ¡pap!, de por vida, ¿no? Entonces, si te centras en eso, yo no he experimentado ningún tipo de paz. He experimentado más culpa si me etiquetan como enfermo de por vida y que no puedo beber alcohol de por vida porque si no me va a apetecer otra cosa. Bueno. Entonces, es como ir a reconocer esa inocencia que decía Mari Carmen constantemente. Y que, o sea, como que mi máximo objetivo es estar en paz siempre. Y aunque ahora sienta culpa, quiero sentirla, quiero sentirla. Y entonces sería un poquito como ya yendo a soltar todo lo personal, entregar una y otra vez la situación a Dios, al maestro interno, a la vida, como quiera llamarle. O sea, yo lo veo como un procesaco del perdón brutal, ¿no? Sentir cómo me estoy sintiendo, dejar de sentirme culpable, aplicar el no sé constantemente, darle espacio a todo eso, reconocer que si está sucediendo es porque tiene algún sentido y que no es responsabilidad mía, que no soy culpable de nadie. Y una vez ahí, todo ese sentir y esa emocionalidad, porque hay mono, hay ganas de consumir muchas veces y cuando consumes hay culpa, entonces, y ahí lo vives como real. ¿Qué hacer en esos momentos? Pues esto, en el momento que pueda, ¿vale? Hay momentos que no puedo. Esto también es importante. Da igual cuando perdones, da igual cuando te des cuenta, lo importante es que lo hagas. O sea, si tú ahora has consumido, si tú ahora has tenido esta conducta repetitiva, cero culpa. Y si tienes esa culpa, permítela simplemente. Ya cuando puedas, borrarás todo el pasado y lo perdonarás. No pasa nada, no tiene por qué ser ahora. Eso también es algo que siempre nos exigimos, ¿no? A eso lleva el querer acabar ahora, ¿no? Y como es imposible, como no controlamos nada, no se acaba ahora. Es muy difícil muchas veces, ¿no? Entonces sería eso y ahí como que entregarlo, ¿no? Igual podemos hacer una práctica luego al final. Y entonces, con esa simple atención que estoy haciendo, amar la experiencia tal y como se esté dando. Y esa es la verdadera curación que comentamos el otro día en el otro encuentro, ¿no? Cuando nos referimos a curación en esta mentalidad, no es el dejar una cosa, no es acabar con un patrón, es situarte en esa mente recta, en ese reconocimiento de la inocencia que decía Mari Carmen, ¿no? Y reconocerse ahí. Como me esté experimentando, da igual, aunque esté experimentando conflicto, ¿puedo hacer esa aceptación más profunda? ¿Puedo, aunque esté experimentando conflicto y culpa, abrazar todo eso y ver ahí a Mari Carmen, a Rubén, a quien sea, totalmente inocente, que no ha podido pasar otra cosa, que no pudo ser de otra manera? Puedo hacerlo, es posible. Yo lo he experimentado en mi vida y seguro que tú también. Y seguro que las personas que nos están escuchando también, estoy seguro. Pasa que a veces parece muy difícil porque ponemos metas inalcanzables, ¿no? Ya solo de pensar que no voy a poder consumir jamás en mi vida o no voy a poder beber alcohol jamás en mi vida, ya es como una meta inalcanzable, ¿no? Que es a lo que te lleva las otras terapias. No, no, ahora, ahora. ¿Cuál es mi propósito? Estar en paz, ¿vale? Pues ya está. Quiero estar en paz. Sé que las drogas o lo que sea me hace sufrir. Vale, yo quiero estar en paz, ¿vale? Pues me doy a la experiencia, a lo que venga. Y en mi vida, Mari Carmen, he experimentado que a medida que vas estableciendo esa práctica en tu vida y ese perdón y esa mirada de amor, que es la real curación, va dejando de tener sentido. Y posiblemente un día vuelva, porque yo no controlo nada y tendrá el sentido de todo el mundo, igual que ha vuelto mi trabajo que te comentaba antes de hostelería, cuando parecía que para el ego podría estar más arriba, ¿no? Mucha humildad realmente ante la vida, reconocer que no sabemos por qué está aquí esta adicción, que no sabemos qué significado tiene,
pero que lo que sí que sabemos profundamente es que está aquí para ser amada, todo. Entonces ese sería como el propósito, ¿no? de la hora. Yo no siento que haya otro propósito, he sentido muchos durante todos estos años, pero no siento otro. Siento que todo está aquí para ser amado. La culpa que hemos sentido antes, las adicciones, la adicción al pensamiento, ese error que siento muchas veces dentro, que como que está pasando algo que no debería pasar, o que me siento, o que he hecho algo mal, ¿no? Que he pecado. Está todo, absolutamente todo para ser amado. No siento que haya otro propósito, aunque a veces el ego me haga ver otro. El encuentro de este propósito es el mismo. Y el encuentro de mi trabajo en hostelería los fines de semana es el mismo. Es amar la experiencia. Y el de tener tú una hija igual. Y el de todo, absolutamente ese es el único propósito. Por eso hay un único propósito. Y es lo bonito, ¿no? De este camino de la no dualidad, que te lleva constantemente a eso. Y sí, te distraes constantemente. Te distraes un montón, pero cuando vuelves, wow, te liberas. Es como una liberación. Qué bonito. Pues, si te parece, Rubén, igual podemos hacer como una pequeño silencio y cerramos. Sí, me parece perfecto, cariño. Y podemos incluso continuar otro día, porque Sí, si vemos que da para más. me he sentido súper bien. Sí, yo también. Podemos hablar de lo mismo, ¿no? Como siempre hablamos de lo mismo, al final, del Sí, perdón, perdonar la experiencia presente. totalmente. Vale, Sí, pues sí, genial. Pues hacemos ahí un... muy bien. Vale, ¿cuántos minutitos? A ver, ¿qué hora es? Sí, podemos dar, no sé, ¿5 minutitos tienes o lo que cinco, tú tengas, eh? sí, 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 más o menos 4 o 5 minutitos. Vale, cariño. Pues vamos a ello. Vamos a unirnos en el silencio, en lo compartido. Ahí es donde todo se deshace. No hace falta deshacer nada en la forma. Se deshace aquí el error básico, ¿no? Que es el error de percepción. Pues nada, cerramos los ojitos. Y tomamos una respiración profunda, lenta, consciente y profunda, en la que al inhalar me doy cuenta de que voy a mi centro, de que regreso a mi centro, al centro del sentir, de la experiencia. Y doy espacio y permito toda mi experiencia, tal y como se esté dando, con emociones, con sensaciones, con pensamientos. Atiendo mi experiencia, la permito. Y me doy cuenta que al permitir mi experiencia, la estoy amando profundamente.
Y me doy cuenta que permitir y amar es lo mismo llevado a la experiencia. Y me doy cuenta incluso que si yo acepto esta experiencia, que si yo acepto este momento, es lo mismo que permitirlo, que amarlo. Y entonces me doy cuenta que el único propósito de toda situación que experimente y que viva es amarlo, es amar, amar más. Y ahora un poquito más, y ahora un poquito más, amar más, una y otra vez. Aunque se repita la misma historia, siempre es una oportunidad para amar más. Y en el amor deshago la culpa, deshago el error, deshago la incorrección. Porque solo quiero amar ahora. Da igual la forma, el contenido. Solo quiero amar ahora. Y amo. Y tomo una respiración profunda, lenta, consciente y profunda. Y sigo amando. Ahora recuerdo el amor a través de la respiración. Y poquito a poco, ahora abriendo los ojos lentamente, sigo recordando el amor a través de abrir los ojos, a través de verme en el otro, de sentirme, de reconocerme. Todo está aquí para amar más. Gracias, Rubén. Qué maravilla. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos los que veáis el encuentro y si no lo ve nadie, pues como el propósito es amar más, ya está siendo amado todo. Totalmente. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao.